Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos gracias al mecenazgo de Vodafone. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna del Foro de la Nueva Comunicación a don Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo del Español, al que le va a presentar don Antonio Garamendi, presidente de la COE. Querido Antonio, la tribuna es tuya. Muy buenos días, presidenta del Congreso, ministros, presidente emérito, presidente de comunidades autónomas, veo también, empresarios, empresarias, amigos y amigas. Bueno, lo primero, José Luis, muchísimas gracias por organizar estos desayunos, yo creo siempre tan interesantes. Y a mí me gustaría también dar las gracias a Pedro por haberme invitado a presentarle. Yo creo que es todo un honor. Si estuviéramos en un concurso de televisión y dijéramos que vamos a presentar a un personaje, si dijéramos que vamos a presentar a Pedro, pues la gente diría, dame más pistas. Incluso si diéramos el apellido y dijéramos, vamos a presentarle a Pedro Ramírez, pues nos diría la gente, bueno, conozco a unos cuantos, algunos acertarían ya. Pero, sin embargo, incluso si quitáramos el apellido y dijéramos, vamos, o me ha tocado presentar a Pedro J., yo creo que todo el mundo sabría ya perfectamente de quién estoy hablando, porque Pedro J. realmente es marca España. Yo creo que es así. Y le definen tres conceptos, ¿no? Es periodista, y además lo lleva a gala y con honor. Es editor, y editor es otro término que a nosotros nos gusta más. Eso significa que es empresario. Por tanto, es periodista, es editor, es empresario, y es por lo que me ha pedido que le presente. 40 años dirigiendo periódicos. The Guardian hace poco dijo que era el periodista más importante de Europa del último cuarto de siglo. Y eso que nació en el 52 en Logroño. Empezó a estudiar Derecho, pero lo suyo era el periodismo y realmente acabó en la Universidad de Navarra el periodismo. Y de ahí se nos fue a Estados Unidos a estudiar, a dar clases de literatura española en Pensilvania. A la vuelta se incorpora al ABC. Y se da otro dato muy curioso que la gente conoce poco. Entra en el ABC y todo el mundo diría, pues entraría en política, entraría en economía. No. Hacía deporte, se dedicaba a la sección de deportes y ahí es donde, haciéndolo bien, pasó a firmar la Crónica de la Semana, que es donde realmente empezó a ser bastante más conocido. Pero en el año 80 le llega la gran oportunidad, y gran oportunidad que siempre hay que trasladársela a los jóvenes. Pedro lo sigue siendo. Con 28 años llega a ser el director del Diario 16. Diario 16, que en ese momento pasaba por problemas y que hizo subir su tirada de ejemplares de 15.000 a 150.000 ejemplares. Hay dos etapas en su vida, y es de cómo sale de los sitios, y es que él siempre ha defendido la libertad, y la libertad muchas veces le ha costado más de un disgusto. Sale del Diario 16, no explico por qué ni cómo, creo que todos lo sabéis. Pero, sin embargo, con ese espíritu emprendedor y siguiéndole 60 compañeros del Diario 16, emprende otro medio que todos bien conocéis, que es El Mundo. Y además El Mundo con visión de futuro, porque se llama El Mundo del siglo XXI. Cuando lo hacen en ese momento, en el año 89, el siglo XXI nos quedaba muy lejos y, sin embargo, estamos más que imbuidos en él, ¿no? En este momento 600.000 ejemplares, en 2 años 150.000 ejemplares. Y yo ahí le conozco,
Y yo me hizo mucha ilusión cuando me dijo Pedro que le presentara hoy, porque empezó a trasladarlo por todo el país. Y yo era el presidente de los jóvenes empresarios del País Vasco. Seguimos siendo jóvenes y seguimos siendo empresarios y nosotros le ayudamos a que empezara a transmitir que quería montar un periódico en el País Vasco que se llama El Mundo del País Vasco y que tuvo mucho éxito también. Puso en marcha la primera plataforma Orbit y en el 2015 también sale del Mundo y se sigue embarcando en la siguiente proyecto, que es El Español. El Español tiene otro récord, 3,5 millones de crowdfunding para organizarlo. Yo creo que es algo también impresionante el seguimiento que tiene Pedro en estas cosas. El Español lo conocemos, 210 millones de páginas mensuales y da otro paso de gigante y lo da ahora embarcándose, y yo creo que es, y lo pone de largo, y lo va a poner hoy, que es la nueva apuesta que se acopla, que va a estar junto con el Español, con esas sinergias, que es Invertia. Invertia cumple 20 años, pasa a Telefónica, y de Telefónica en estos momentos pues es el Español el que ha hecho la compra. Invertia es el portal líder de información bursátil, financiera y económica, y tiene una cosa importante que a mí me ha sorprendido, ¿no? Fue la primera red social de España, por encima de las que conocemos. Por primera vez, hace 20 años, empezó a gestionarse esta red. Y realmente Invertia, yo creo, en los momentos en que vivimos, desaceleración económica, yo creo que el nombre lo define. Yo siempre digo que hay dos variables fundamentales, que es lo que vamos a vivir y a ver cómo funciona la economía, que va a ser el empleo y que va a ser la inversión. Pues Invertia es el que nos va a asesorar, el que nos dice en ese día a día qué es lo que podemos hacer, en este caso, con la inversión, con la información, con la economía. En definitiva, yo creo que eso es Pedro el que nos lo va a explicar. Yo creo que estamos en un momento de presentación, pero de celebración. Son 40 años en la vida profesional de Pedro, son 5 años del Español, son 20 años de Invertia, pero renovado, que arranca hoy. Así que estamos delante de un joven imparable, que os diría, todos sabéis los hobbies de Pedro. Es un lector voraz y le gusta la ópera. Pero yo sé de otro hobby que tenía, y es la pintura. De niño era la pintura, el dibujo. Y yo creo que en este caso, y con Invertia, Pedro va a seguir dibujando cada día el contorno de nuestro país en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en lo que nos pasa en la sociedad, pero siempre, que creo que lo que le define, con trazo firme. Así que, Pedro, la mejor de las suertes para este nuevo proyecto que tienes. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimos señores ministros, querido presidente Zapatero, querido presidente de Castilla-La Mancha, querido secretario general del Partido Popular, autoridades, amigos y amigas. Muchas gracias a José Luis Rodríguez por proporcionarme la oportunidad de presentar Invertia en este foro tan prestigioso. Muchísimas gracias a Vodafone, hoy representado aquí por su presidente Antonio Coimbra, por hacer posible un formato como este, ya tan arraigado en la sociedad española año tras año. Y muchas gracias especiales a Antonio Garamendi, no solo patrón de patronos, sino de un tiempo a esta parte, gran presentador de presentadores, por todas estas palabras tan generosas que tanto exceden a mis merecimientos. Pues sí, es verdad, este año cumplo 40 como director de periódicos. Empecé muy pronto y he tenido la suerte de vivir en primera línea
en silla de pista y a veces en el interior de la jaula de los leones, la historia de este país durante las últimas 4 décadas. La mayor parte de mis recuerdos son muy dichosos, pero tampoco faltan algunas sombrías pesadillas. Precisamente tal día como hoy, hace 38 años, amanecí insomne, porque tal día como ayer, hace 38 años, había sido expulsado del juicio del 23F, del juicio contra los golpistas. Era 23F, se cumplía el primer aniversario del golpe y un reportaje que publicamos en Diario 16 fue considerado un ataque ofensivo, una ofensa a la dignidad, al honor militar, tal y como lo entendían Milans del Bosch, Tejero y compañía. Y por inaudito que parezca, se negaron a comparecer ante la sala de justicia mientras yo, acreditado por mi periódico, permaneciera en ella. El gobierno de Calvo Sotelo me llamó reiteradamente para que renunciara voluntariamente a la credencial. Yo me negué porque me parecía una cuestión de dignidad democrática. Fui expulsado y una parte de la opinión pública me echó la culpa y me consideró poco menos que un provocador, hasta que el Tribunal Constitucional, en una resolución histórica, anuló la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar y me devolvió la credencial. No cuento todo esto como una batallita de un veterano en unas cuantas guerras. Lo cuento para que seamos conscientes de que no hace tanto tiempo que nuestra democracia pendía de un hilo, que sobre nuestras cabezas revoloteaban los fantasmas de nuestros demonios familiares y nuestro pasado cainita. Un cuarto de siglo antes, el gran historiador catalán, el malogrado Jaume Vicens Vives, definió el problema de España como la resistencia de nuestra sociedad, la resistencia española, a aceptar la democracia como modelo político, el liberalismo como modelo social y el capitalismo como modelo económico. Es decir, la resistencia a la libertad política, a la libertad de las costumbres y a la libertad económica. Hay que reconocer que entre todos, que nuestras generaciones hemos aprobado con sobresaliente las 2 primeras asignaturas, porque nuestra democracia ha resuelto todos los problemas que se han ido engendrando a lo largo de 40 años en nuestra democracia. Y vivimos en una de las sociedades más tolerantes de la Tierra y que más y mejor protege los derechos civiles. En cierto sentido, podría decirse que la profecía de Alfonso Guerra de que a España no iba a reconocerla ni la madre que la parió, se ha cumplido en estos ámbitos y para bien. No estoy, en cambio, tan seguro de que podamos decir lo mismo respecto a la libertad económica. Todavía, como mucho, podríamos decir que el alumno progresa adecuadamente. Cada vez que hay un conflicto social, que hay un debate sobre política económica en España, se escuchan descalificaciones sobre los empresarios en general, sobre los banqueros, sobre las eléctricas, sobre las empresas de distribución en particular, que serían mucho más propias de una dictadura paternalista que de una sociedad abierta y próspera como es la sociedad española. En España se sigue atacando a las empresas a bulto, como ocurría en el franquismo con los partidos políticos, como si los errores, como si los abusos de uno o de algunos supusieran un estigma colectivo y pudieran permitir poner en solfa el conjunto del modelo. Yo trato de ser ecuánime, pero reconozco que en esto no soy imparcial. Mi padre era un mediano empresario en una ciudad pequeña de una España diminuta.
Y yo siempre he sentido, siempre he hecho mío ese axioma de Antonio Escotado cuando dice que no hay mayor héroe cívico que el industrial innovador que arriesga todo lo que tiene para construir nuevas cosas o mejorar las existentes. Algo muy parecido dijo, lo he visto por aquí, Andrés Rodríguez, nuestro socio y amigo, el jueves pasado, presentando a La Limón con Antonio Garamendi el premio Forbes al CEO de la década, citando precisamente unas palabras de Steve Forbes. Bueno, yo ahora, es verdad, Antonio, ya soy uno de los vuestros, porque he sido director de periódicos durante casi 40 años, pero desde hace 5 soy inversor, que es una primera manera de ser empresario. Y desde hace 6 meses, pues me he convertido en empresario en el sentido pleno, en el sentido ejecutivo del término, desde el momento en que cuando nuestra consejera delegada, Eva Fernández, fue fichada por Telefónica para un puesto muy importante, yo decidí asumir la presidencia y la gestión de la empresa editora del Español con la inestimable ayuda de nuestra directora general, Mamen Vázquez. Y prácticamente mi primera decisión como empresario en el sentido pleno de la palabra fue arriesgar el dinero de nuestros accionistas, empezando por el mío propio, presentándonos a la puja que convocó Telefónica por Invertia. Cuando se abrieron los sobres y resultó que nuestra oferta había sido la más alta y nuestro proyecto había sido el mejor y habíamos ganado la puja frente a algunos de los grandes grupos de comunicación de la prensa española, 1000 campanas sonaron en mi corazón. En primer lugar, porque eso significaba que mi vida volvía a estar dominada por aquella frase de Tácito que me llevó a aceptar hace 40 años la dirección arriesgada y azarosa de Diario 16. Por aquella frase de Tácito que yo coloqué en el frontispicio del primer número del diario El Mundo y me hubiera gustado grabarla con fuego hace 30 años, con aquella frase de Tácito que desde luego inspiró el nacimiento del Español. Es poco atractivo lo seguro, en el riesgo está la esperanza. Esa frase de Tácito, y tal vez, como saben mis amigos del sector asegurador, el cuadro de Rembrandt, Tormenta en el mar de Galilea, son las dos grandes referencias culturales que compendian toda mi actitud ante la vida y, desde luego, mi actitud ante el sentido del riesgo. En primer lugar, era la frase de Tácito, pero en segundo lugar era la oportunidad de estar más cerca, de poder cumplir con el pronóstico que en esta misma tribuna hace 3 años y 3 meses, coincidiendo con el primer aniversario del Español, yo realicé ante una audiencia similar a esta. Yo dije que de mis 3 criaturas periodísticas, Diario 16, El Mundo y El Español terminaría siendo la más importante. Yo recuerdo el escepticismo el lógico escepticismo con el que algunos lo escuchasteis. Como digo, acabamos de cumplir 1 año. Teníamos nada más, pero nada menos, 10 millones de usuarios a nivel global, según Google Analytics, y un poco menos de 6 en España con el criterio siempre restrictivo de Comscore. Pues bien, esos 10 millones se han convertido en 55, esos casi 6 son ya más de 18. El Español ha sido en el mes de enero, por 7º mes consecutivo, el líder nativo de la prensa española. Y
Entre aquel gran periódico que fundé hace 30 años y El Español, ya solo hay un 10% en términos de audiencia. Además, tengo que deciros a los organizadores que el invitarme hoy aquí nos ha dado una muy buena suerte, una suerte especial, porque ayer, domingo 23, otro motivo para recordar el 23F, ha sido el día en el que El Español ha batido su récord de audiencia diaria con 4.192.085 lectores en un solo día. El lanzamiento de Invertia va a colocar más cerca este objetivo. Claro, a todos nos hubiera gustado acertar a la primera, pero el destino nunca está en nuestras manos. Yo nunca imaginé que pudieran echarme de Diario 16 en el apogeo de su éxito a instancias de un gobierno socialista al que tanto habíamos ayudado en sus inicios. Y menos aún, imaginé que 25 años después pudieran echarme del periódico que yo había fundado, el diario El Mundo, a instancias de un gobierno del PP al que tanto habíamos ayudado en sus inicios. Pero a la tercera va la vencida. Ahora nadie podrá echarme del Español, y menos teniendo Invertia a nuestro lado. The best is just to come. Yo siempre miro hacia adelante. La presencia de Cruz esta mañana aquí en este acto lo atestigua en el plano personal. Gracias, querida Cruz, por tu ayuda, por tu idealismo, por tu complicidad en este proyecto compartido. En el plano profesional, en el plano periodístico, como digo, Invertia va a ser la pértiga que nos va a acercar a ese objetivo aquí enunciado hace 3 años y 3 meses, con el liderazgo de Arturo Criado, con el papel especialísimo que en su orientación van a desempeñar María Vega y Fernando Cano. Estamos formando una redacción extraordinaria. Aquí están muchos de los compañeros. Invertia, los vais a ver, lo podéis estar viendo ya, va a ser un medio sereno, ponderado, pero al mismo tiempo muy brillante e incisivo, un diario económico en abierto, pero también con un modelo de suscripción. Invertia es nuestro principal proyecto, nuestra principal baza, pero no es tampoco el único. La próxima semana anunciaremos otro proyecto muy singular. Miguel Ángel Mellado, nuestro director de información, está ultimando con su característica vis innovadora el lanzamiento de una revista diaria que se ocupará de resaltar los logros de las mujeres en los avances por la senda de la igualdad. Voy a daros una primicia. Hoy voy a decir cómo se llamará esa revista diaria. Se llamará Magazine. No, se llamará Magas-In. Magas-In. En Magas-In saldrán todas las mujeres importantes y a través de Magas-In conoceréis lo importantes que son muchas mujeres de las que no habéis oído hablar hasta ahora. Con Invertia al lado, con Magazine dentro de su perímetro, El Español va a poder materializar aquel pronóstico. Yo sé que el listón está muy alto. Yo sé que la competencia con el pasado no va a ser fácil, pero estoy seguro de que El Español terminará siendo para la sociedad española más importante de lo que lo fueron Diario 16 o El Mundo en sus respectivas etapas de esplendor. Hay una tercera razón
y quiero que conste especialmente en acta, por la que yo estoy muy satisfecho por haber adquirido Invertia. Creo que va a ser una gran oportunidad de poder hacer justicia a las empresas españolas. Es verdad, las empresas son mucho más que los empresarios. ¿Qué sería de mí si no tuviera a mis 100 y pico compañeros de las redacciones y los demás departamentos del Español y de Invertia? Pero sin empresarios no puede haber empresas. Y creo que ha llegado la hora de haceros justicia. Con todo merecimiento ensalzamos a la clase política de la transición una y otra vez. Con todo merecimiento nos sentimos orgullosos de los éxitos internacionales de nuestros deportistas, de nuestros músicos, de nuestros cineastas. Creo que la gran asignatura pendiente, creo que la asignatura que nos queda por aprobar, Invertia va a contribuir a ello, es conseguir que la sociedad española colectivamente se sienta orgulloso de los logros de sus empresarios. Yo no soy un ingenuo, ni pretendo que lo sean los demás. Yo ya sé que los reyes son los padres y acabo de enterarme que la mano invisible de Adam Smith era el algoritmo. Partamos de la base de que no hay libertad real sin igualdad real de oportunidades, de que el Estado tiene un papel de redistribución y un papel de regulación. Estoy seguro de que muchos de los aquí presentes, desde luego Miguel Sebastián, que se va a sumar al elenco de grandes colaboradores de Invertia, ya contamos con otros muy ilustres de signos muy distintos. Dani Lacalle no ha podido acompañarnos hoy. Estoy seguro de que todos estaréis de acuerdo con esta idea. Pero hechas estas salvedades, hechas estas precisiones, al final no hay otro baremo mejor, más fiable, para medir la vitalidad, la prosperidad de una sociedad que la cantidad y calidad de sus empresarios, de sus emprendedores. Y tenéis que reconocer que algo debemos tener en el ADN colectivo los españoles, algún gen emprendedor, cuando resulta que no hay ninguna otra actividad humana en la que tantos españoles hayan tenido tantos éxitos en tantos sectores diferentes y en tantos lugares distintos. Mirémonos al espejo, o por lo menos fijémonos en cómo nos miran desde fuera. Fijémonos, para empezar, efectivamente, en el imperio mundial que Amancio Ortega y Pablo Isla, al que mencionaba antes, han construido revolucionando el sector de la distribución. Fijémonos en lo que representan nuestros grandes bancos, con el liderazgo inspirador de Ana Botín o la inteligencia con la que Isidro Fainé ha sido capaz de convertir una caja de ahorros tradicional en un gran banco moderno, respetando además la filosofía de su fundador con una gigantesca obra social. No dejéis de leer, por cierto, el artículo que José Ignacio Goirigolzarri publica hoy en Invertia explicando los problemas y los desafíos del sector bancario. Fijaos también en ese póker de ases que son nuestras 4 grandes empresas energéticas, Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy, apostando por la transición energética, apostando por las renovables, apostando por la descarbonización o el coche eléctrico. Desde luego, no dejéis de leer la entrevista con Paco Reynés que se publica hoy en Invertia. Y fijémonos en nuestras grandes empresas de infraestructuras, lo que significan en el mundo, con la ACS de Florentino Pérez ganando concursos, licitaciones en los 5 continentes
y liderando la gestión compartida, aquí está Pepe Aljaro, también de Abertis. Fijémonos en lo que representa la Ferrovial de Rafael del Pino, gestionando Heathrow y horadando sofisticados túneles bajo el cauce del Támesis, o la SACIR de Manuel Manrique con su protagonismo en la ampliación de las obras del Canal de Panamá, a punto de volver, por cierto, al IBEX 35. Sin olvidarnos de la vitalidad mutante de esa empresa singular que se acciona a caballo entre el sector energético y el sector de las infraestructuras. Pero fijémonos también, claro, hemos hablado de Vodafone, pero lo que representa también Telefónica, liderada por primera vez por un hombre de la casa, como José María Álvarez Pallete, impulsando un concepto de capitalismo sostenible en el que la defensa de los datos, la preservación de los datos de los clientes es un elemento absolutamente primordial. No dejéis de ver, por cierto, el vídeo de Álvarez Pallete saludando y celebrando hoy la transmisión de la propiedad de Invertia. Él iba a acompañarnos, ha tenido que acudir a la cita de Barcelona sustitutoria del Mobile, convocada por la vicepresidenta Calviño. Nos ha dejado este vídeo. Yo solo puedo agradecerle, y debo agradecerle a él y a todos sus antecesores por el mimo, por la forma en la que el respeto Telefónica ha cuidado la identidad, el prestigio y la credibilidad de Invertia durante todos estos años. Pero fijémonos en lo que representa en el mundo el sector asegurador español, con Mapfre de Antonio Huertas, aquel chaval, aquel joven universitario que contestó a un anuncio por palabras para vender seguros a golpe de calcetín. O la Mutua madrileña de Ignacio Garralda, tan pegada al tejido social y siempre vinculada a las más nobles de las causas. Y fijémonos en la potencialidad que el acuerdo, el pacto entre Iberia y Air Europa tiene desde el punto de vista de desarrollar un gran hub aeronáutico en los aeropuertos españoles y especialmente en Madrid, bajo el liderazgo de un madrileño de Getafe, Luis Gallego, que se ha convertido en el primer ejecutivo mundial del gigante aeronáutico IAG. Y fijémonos, por supuesto, en el prestigio de nuestro emblemático Corte Inglés, ahora que Marta Álvarez ha recogido la antorcha que dejó encendida ese hombre admirable que fue su padre Isidoro Álvarez. También en lo que representa a Mercadona con su innovación, con la eficiencia que ha introducido Juan Roch en el sector de la distribución. Y fijémonos en lo que aportan los hospitales privados, las farmacéuticas, las empresas tecnológicas españolas a ese modelo sanitario que es el ejemplo y la admiración en el mundo entero. Juan Abarca, el presidente del IDIS, que representa a todos los estamentos, está hoy aquí con nosotros, pero también veo representantes de Farmaindustria, de Cofares, de Medtronic, de Sanitas. Por favor, seguid cuidándonos como hasta ahora. Podría nombrar a muchos más. Bueno, no tengo más remedio que hacerlo, porque hay hazañas, hay aventuras empresariales de las que debe quedar constancia. Fijémonos en cómo Antonio Catalán y sus colegas del sector han convertido a España en una superpotencia hotelera, en cómo mi amigo y paisano Félix Revuelta ha construido una gran empresa transnacional de la alimentación saludable a través de Nature House, en cómo Indra, no ha podido venir Fernando Abril porque tenía un viaje, se ha convertido en líder en sectores de valor añadido tecnológico tan diversos, tan diferentes, pues como la aeronáutica o la demoscopia, en cómo conecta
Veo a José María Pacheco, está transformando el negocio tradicional de los call centers en una empresa de servicios integrales con capacidad de crear empleo de manera intensiva en los lugares en los que más falta hace. Fijémonos en Idealista, en cómo ha conseguido revitalizar el sector inmobiliario con sus páginas de anuncios tan innovadora y con el seguimiento constante del sector. No es porque esté aquí Fernando Encinar, pero no puedo callarme, no puedo dejar de decir que no entiendo la investigación de la CNMC, cuando todos sabemos que Idealista hace su negocio vendiendo anuncios y que quien pone el precio que salen los anuncios es el que pone cada anuncio, el vendedor de cada piso. Fijémonos, desde luego, en Cabify. ¿Cómo? Con tecnología española. Veo a Rosauro, creo que venía también Juan de Antonio. Cómo Cabify ha plantado cara exitosamente en unos cuantos mercados a un gigante de las dimensiones de Uber. Y veo, me doy cuenta de lo que va a representar un proyecto inmobiliario urbanístico de la envergadura de Madrid Nuevo Norte que transformará Madrid como megalópolis. Ahí están el BBVA, la constructora San José, ahora se ha incorporado Merlin Properties. Y por supuesto, fijémonos en cómo una empresa pública como Renfe acaba de ganar el concurso del AVE entre Houston y Dallas, o cómo otra empresa pública como Correos, liderada por Juan Manuel Serrano, está reinventándose, ofreciendo nuevos servicios y contribuyendo a vertebrar nuestro territorio. Necesitaría toda la mañana para hablar al menos de todas las empresas que estáis aquí presentes o representadas. Y no digamos si pudiera hablar de esos cientos, de esas miles de pymes admirables que hacen muy bien cosas muy diferentes. Y de todos sus ejecutivos, todos los que junto con los grandes dirigentes contribuís a crear valor para vuestros accionistas, riqueza para el país y puestos de trabajo para los que los buscan. Eso, vosotros, todos vosotros, sois, es verdad, como ha dicho Antonio Garamendi, la marca España. Algo así como ganar o llegar a la final o por lo menos subir al podio simultáneamente de la Champions, del Mundial de Fútbol, de la Eurocopa, del Mundialito de Clubs, de la Euroliga de baloncesto, de Roland Garros, de Wimbledon y del Tour de Francia al mismo tiempo. El tejido empresarial español es uno de los grandes activos de nuestra sociedad. A los medios de comunicación nos corresponde ponerlo de relieve, además de denunciar los abusos, además de criticar los errores. Pero es a los gobiernos a los que les corresponde encauzar toda esa potencialidad al servicio del interés general. Después de 5 años de inestabilidad, después de 5 años de gran volatilidad en la política española, acaba de comenzar una legislatura que paradójicamente yo creo que se va a caracterizar porque va a ser muy problemática y bastante estable. Por primera vez tenemos un gobierno de coalición brillantemente representado aquí esta mañana. Es un gobierno de coalición formado por 2 partidos de morfología y trayectorias muy diferentes. Por un lado, tenemos a un partido de gobierno, el Partido Socialista, que ha ejercido el poder durante 3 etapas distintas a lo largo de 22 de estos 40 años. A su lado tenemos un partido que hasta hace poco se autodefinía como antisistema y que en un tiempo récord, por usar su propia terminología, ha escalado los cielos de ese sistema que tanto execraban. Por decirlo un poco diplomáticamente, ese segundo partido no se ha mostrado últimamente, no se ha mostrado a lo largo de su trayectoria demasiado entusiasta
ni sobre las ideas, ni sobre las iniciativas, ni desde luego sobre las personas que yo creo que con tanto merecimiento he elogiado esta mañana. Yo confío en que la experiencia y el sentido de la realidad se contagien por ósmosis en el Consejo de Ministros, porque cualquiera que comparte el honor de formar parte de un gobierno fruto del ejercicio y de la voluntad soberana de los españoles tiene la obligación de supeditar sus fantasías y utopías, sus filias y sus fobias al interés general. A mí no me cabe ninguna duda de que los dos baremos por los que, cuando termine esta legislatura, mediremos a este gobierno será por el nivel de cohesión nacional y por la evolución del índice de paro. En relación al primer asunto, que obviamente no es el objeto central de esta intervención, me limitaré a decir que comparto todas y cada una de las inquietudes, todas y cada una de las observaciones que en las últimas semanas viene haciendo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, aquí presente. Respecto al segundo asunto, yo desearía que el tiempo no le diera la razón al líder de la oposición, Pablo Casado. Nos iba a acompañar, pero todos sabéis que en las últimas horas se han producido acontecimientos muy importantes, yo creo que para bien, en el Partido Popular. Yo espero que el tiempo no le dé la razón respecto a la pregunta que hizo en la última sesión de control al Gobierno, preguntándole al Gobierno si había tirado la toalla en la lucha contra el paro o si se conformaba tan solo con empatar ese partido. Hay partidos que si se salen a empatar se terminan perdiendo. El paro es nuestra gran lacra nacional. En primer lugar, porque es una fuente constante de desdichas personales, pero al mismo tiempo porque también es el origen de la mayor parte de los desequilibrios fundamentales de nuestra economía. No seré tan fatuo, tan pretencioso de explicar cómo hay que combatirlo, cómo debe ser cualitativa y cuantitativamente la creación de empleo. Pero sí quiero insistir esta mañana, y es la idea fuerza del final de mi intervención, que el paro es un problema nacional y que debemos afrontarlo, el luchar contra el desempleo, como un proyecto nacional. También os diré la obviedad de que la unión hace la fuerza. Yo creo que los empresarios tenéis que ayudar al Gobierno con todo vuestro empeño en combatir la lacra del desempleo. Y yo creo que el Gobierno se tiene que dejar ayudar por los empresarios para combatir el desempleo, porque en definitiva es a través de las empresas, como mínimo a través de las empresas. Yo creo que gracias a las empresas como se crea empleo. Voy a recomendaros tan solo un modelo de colaboración, un entorno en el que esa colaboración se podría hacer posible, y lo haré definiendo las 4 columnas de lo que yo llamaría el templo de la concordia. 4 columnas. Y en cada una de ellas inscribiremos una cita de un político español del siglo XX o del siglo XXI. Todos conocéis esas citas. Lo haremos como hacía Montaigne en las vigas de madera del techo de la biblioteca circular de su torreón. Vayamos de derecha a izquierda. La primera cita, grabaremos en la primera columna el "por mí no quedará" de Antonio Maura. Por mí no quedará. Por ti, por ti, por ti, por vosotros no quedará. En la segunda columna grabemos el "nosotros somos nuestra patria" de Manuel Azaña. Colectivamente nos corresponde afrontar los desafíos de nuestro tiempo para dejar un país mejor a las siguientes generaciones. Y en la tercera columna yo propongo que grabemos una frase menos conocida, pero no menos importante,
de Indalecio Prieto cuando dijo: mirando las cosas con serenidad, resultaba que las coincidencias eran fundamentales y las discrepancias secundarias. Qué lástima que él y tantos otros hombres de su generación no se dieran cuenta a tiempo. Y en la cuarta columna, permitidme grabar mi cita favorita. Bajar impuestos es de izquierdas, como dijo el presidente Zapatero. Estoy seguro de que bajo el tejado sostenido por esas cuatro columnas, Invertia prosperará, porque prosperarán los inversores, y el español prosperará, porque prosperaremos todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Las preguntas. Si te parece, empezamos por esta de Miguel Bermejo, de PR Noticias. Dice: ¿no tiene miedo a que, debido a la compra de diferentes portales como Invertia, el español ceda parte de su marca? No, en absoluto. Yo creo que Invertia representa una modalidad dentro del periodismo económico, e Invertia va a competir con las otras cabeceras de ese sector, como Expansión o El Economista, o 5 Días. El español va a seguir compitiendo con los legacy media, El País, El Mundo, el ABC y La Vanguardia, y también con algunos de los mejores de los medios nativos, aunque ya les hemos superado, pues la competición sigue abierta. No, el español va a tener Invertia a su lado y el español va a reforzar con proyectos como el de Magazine su identidad, mientras Invertia desarrolla la suya. Julio Mirabals dice: el mundo se animó a poner el nuevo muro de pago en noviembre. El País dice que lo hará en marzo. Los demás les van a seguir. ¿Van a cambiar el modelo de negocio de la prensa digital? ¿Volverán los titulares serios en lugar de acertijos para cazar clics? Luis Antonio Falcones dice: el periodismo de papel ya ha muerto. ¿Hasta cuándo va a seguir languideciendo? ¿Cuál será la puntilla? Bueno, el modelo de suscripción es el futuro de la prensa y los problemas que nos ha creado la tecnología nos los está resolviendo la tecnología. El español es pionero prácticamente con 10.000 suscriptores, 9.000 suscriptores, de este desarrollo, de esta línea de actividad desde el primer momento de su nacimiento, y es ahora cuando, con el desarrollo de tecnologías sobre muros inteligentes, se va a poder desarrollar esta línea de negocio, que en todo caso será complementaria a la de conseguir audiencias cuantitativa y cualitativamente lo suficientemente importantes como para que los grandes, medianos y pequeños anunciantes sigan apostando por nuestro medio. Es evidente que las ediciones impresas, a mí nunca nadie me dijo en esos 40 años: tú diriges un periódico de papel. Pues que nadie me diga ahora que me pregunte ahora si dirijo un medio digital, porque todos los periódicos eran de papel y todos los diarios son ahora digitales. Las ediciones impresas son el último rescoldo de un tiempo que se apaga y, en cierto modo, también una herramienta, un truco por el que algunos medios y algunas agencias de publicidad tratan de conseguir una inversión mayor de la que les correspondería a esos medios según su cuota de mercado en términos publicitarios. Pedro González
Dice, ¿cree usted que hoy en España los periodistas escriben con miedo? Y si la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué y a qué atribuiría usted ese miedo? ¿Miedo? Yo creo, efectivamente, solo tendríamos que temer al miedo mismo. Yo creo que la prensa ha pasado en España por una crisis muy grande. Al unirse la transición del modelo de negocio con el hundimiento de los ingresos en los sectores tradicionales, y ha habido un tiempo en el que el control de los medios se ha desplazado de las redacciones a algunos despachos en connivencia con el poder político o el poder económico, pero afortunadamente ya estamos viendo la luz al fondo, al final del túnel. El Español ha podido presentarse a esta subasta, ha podido hacer su puja y su apuesta por Invertia, porque en nuestro tercer año conseguimos ya el punto de equilibrio, hemos tenido un EBITDA muy importante, que ya anunciaremos en su debido tiempo en nuestro cuarto año, incluido un significativo beneficio neto, y esperamos que en el quinto año esos logros se multipliquen varias veces. Yo creo que está emergiendo ya un modelo de negocio viable. Todavía estamos lejos de poder contratar al número y la cantidad y calidad de periodistas de los mejores buenos tiempos del pasado, pero vamos camino de ellos. Yo pronuncié hace unos años una conferencia en la London School of Economics titulada Towards a New Golden Age for Newspapers. Y de vez en cuando todavía hay colegas que me dicen, oye, ¿dónde está la edad de oro, la nueva edad de oro? Tranquilidad, que ya llegará. Se están poniendo los fundamentos, pero el ansia de conseguir información relevante, fiable, elaborada con criterios profesionales de la sociedad cada vez abarca a más sectores, y eso va a ser el motor de este renacimiento del periodismo. Rodrigo San Pedro, vamos a pasar a hablar un poco de la política, ya que seguramente estarán echando de menos nuestros contertulios de hoy que nos refiramos a estos temas. Rodrigo San Pedro le pregunta qué valoración hace usted de lo ocurrido estos días en el PP. Ya ha dicho algo en su intervención, que ha terminado con el apartamiento de Alfonso Alonso. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular del País Vasco se resistió a la incorporación de Ciudadanos en sus listas? ¿Y por qué a Feijóo no se le ha convencido para que se prestara a la operación de refundación del centro-derecha que ha venido propugnando el expresidente don José María Aznar? Precisamente tendremos mañana aquí al presidente Feijóo. Bueno, yo creo que, lo he dicho, me parece una muy brillante carambola la que el Partido Popular acaba de hacer en el País Vasco, porque por un lado ha conseguido un pacto con el partido que estaba a su izquierda, es decir, con un partido de centro como Ciudadanos, y por otro lado ha recuperado, diríamos, la identidad de aquellos tiempos heroicos en los que el PP vasco representó tanto para los españoles. El PP de Gregorio Ordóñez, de María San Gil, de Jaime Mayor, desde luego el PP de Carlos Iturgaiz. Y yo creo que desde ese punto de vista cierra el camino a la ultraderecha. En España escuchamos una falacia 1000 veces repetida. Dice la ultraderecha, el vicepresidente Iglesias, la ultraderecha y la ultraderecha. Bueno, pues según esos términos él sería la ultra izquierda. No es así. En España hay un partido de extrema derecha, que es Vox, y un partido de centro derecha, que es el Partido Popular, que tiene como asignatura pendiente realizar algún tipo de coalición y convergencia mirando hacia el centro, que es desde donde se ganan las elecciones. A ver cómo alguien de ese partido de extrema derecha le llama al PP de Carlos Iturgaiz la derecha y de Inés, y a la coalición con Inés Arrimadas la derechita cobarde. Yo creo que es una decisión muy inteligente. Feijóo
tiene sus propias coordenadas. Está gobernando con mayoría absoluta en un territorio en el que hay una identidad muy arraigada, y yo creo que él tiene que administrar, y lo está haciendo con mucha inteligencia, el equilibrio entre la defensa de sus señas, de las señas de identidad de la sociedad gallega, en competencia con muchos otros partidos, y la aportación, que nadie discute, a un proyecto nacional de alternativa. Óscar Barja dice, si Arrimadas suma y Gea resta. Bueno, yo creo que Ciudadanos suma. Todavía tenemos, los que nos consideramos centristas, clavada en el corazón el desgarro, el puñal de la decepción, porque no se hubiera sabido aprovechar la oportunidad histórica de haber formado el primer gobierno de coalición, pero entre un partido de izquierdas y un partido de centro. A pesar de esa decepción, yo creo que Ciudadanos sigue teniendo una base electoral muy significativa, y creo que en esta estrategia de colaboración o coalición, Ciudadanos no debe perder su identidad. A mí no me cabe ninguna duda de que Inés Arrimadas es, con gran diferencia y con todos los respetos a Paco y Gea, una de las figuras con más capacidad de liderar un proyecto político en España. Santiago Flores dice, ¿qué espera y qué no sería de esperar de la reunión de la mesa de diálogo entre Sánchez y Torra? ¿No es un diálogo imposible? ¿Cree que el gobierno socialcomunista se va a atrever a convocar un referéndum de independencia, aunque sea disfrazado de otra cosa que les sirva a los independentistas? Uno de los que van a participar en esas negociaciones me ha enviado en las últimas horas un WhatsApp que dice literalmente: no haremos ninguna concesión sustancial a los indepes. Yo no sé si me lo creo o quiero creérmelo. Desde luego quiero creérmelo y ojalá así sea. Me parece que esta es una negociación bastante ortopédica, fruto de la necesidad, y en todo caso, si contribuye a estabilizar y a generar una distensión en la vida política española y en especial en Cataluña, ojalá consiga esos objetivos. José Manuel Delgado dice, este foro anuncia para el miércoles en Barcelona un desayuno con Artur Mas, pocos días después de que se haya cumplido la sentencia de inhabilitación. ¿Cree usted que Artur Mas va a ser el candidato de la posconvergencia una vez que resulta imposible que lo haga Puigdemont? ¿Se atrevería a pronosticar usted cuándo serán las elecciones en Cataluña y qué resultado, qué coalición de gobierno saldrá de esos comicios? No me cabe ninguna duda de que Artur Mas es el gran responsable de la aceleración del llamado procés, que midió muy mal las consecuencias de sus actos, que pretendió buscar un pacto fiscal y, como no lo consiguió ni a la primera ni a la segunda, se tiró al monte de una causa imposible como el independentismo. Yo creo que los sectores moderados del nacionalismo catalán son conscientes de esta enorme responsabilidad que tiene Artur Mas y, desgraciadamente, en todo proceso revolucionario siempre se imponen las posiciones más radicales a las más moderadas. Mientras exista Puigdemont, yo no le veo demasiado futuro a Artur Mas. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, le pregunta si cree usted que ha pasado el suficiente tiempo para que 23 preguntas que usted publicó en Diario 16 sobre la trama del 23F y que todavía no han tenido respuesta por parte de nadie, se olviden y se pase página ese episodio de nuestra historia. Bueno, desgraciadamente, así como yo digo que la democracia ha resuelto todos los problemas que se han engendrado en democracia, y qué duda cabe que el golpismo militar fue uno de los más grandes, pues la democracia no siempre ha sido capaz de resolver todos los enigmas sobre las amenazas y sobre los episodios más tremendos que nos ha tocado vivir. En definitiva, tenemos un Estado en el que nadie lo puede todo, ni los gobiernos,
ni los tribunales, ni, por supuesto, los periodistas de investigación. Augusto González Pradillo, director de La Crónica, dice: en 1980 dio una charla a 5 aspirantes a periodistas en el San Juan Evangelista. Yo era uno de ellos. ¿Quién ha envejecido más en estos 40 años, los periodistas o el propio periodismo? No, yo creo que, bueno, yo ya he dicho que the best is just to come. Cada uno habla en la feria, claro, según le va en ella. Yo, desde luego, nadie que venga a la redacción del Español va a pensar que el periodismo ha envejecido. Es verdad que algunos somos más jóvenes que otros, pero en general el periodismo tiene un renovado vigor, porque ahí hay un fuego, ahí hay un veneno que llevamos en el cuerpo y que se transmite de generación en generación y que hace que los jóvenes anhelen desarrollar su proyecto vital, tantos jóvenes anhelen desarrollar su proyecto vital de esta manera tan digna de pasar la existencia, que es dedicándose al periodismo, ayudándole a la sociedad a ponerse frente al espejo. No hay una crisis del periodismo, el periodismo no ha envejecido, ha habido una crisis del modelo de negocio en los periódicos y esa crisis todavía no está resuelta, pero va camino de resolverse. Carlos Falcó, presidente del Círculo Fortuny, le dice: hace una semana tuve el honor de recibir en nuestra bodega Marqués de Griñón a una comisión de expertos asesores sobre agricultura en el Senado de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece a Pedro J. el castigo que representan los nuevos aranceles del 25% para 2 sectores tan importantes de la economía española? Bueno, en primer lugar, el que Carlos me haga esta pregunta me permite subsanar una de las múltiples omisiones en relación a las hazañas empresariales que en la sociedad se han generado en la sociedad española. Me refiero en particular a la excelencia con el que él ha desarrollado la calidad de sus vinos, pero también en general al sector del lujo representado en el Círculo Fortuny que él preside. Respecto a los aranceles, es evidente que estamos en un tablero en el que se juegan partidas simultáneas a nivel internacional y es evidente que los gobiernos tienen que anteponer a muchas otras consideraciones la defensa de los intereses nacionales. Por eso, todos nuestros movimientos en el tablero de la política internacional y especialmente en los escenarios más sensibles tienen que estar ejecutados con la enorme cautela de pensar que, como ocurre con las alas de una mariposa, puede desencadenarse una reacción en cadena que al final termine teniendo efecto en la situación y en la prosperidad pues, de nuestros agricultores o de los trabajadores de otros sectores afectados por la llamada guerra comercial. En definitiva, es triste porque lo que he dicho en relación a la libertad de empresa en España podría aplicarse también al panorama internacional. Y cuando grandes potencias se oponen o ponen trabas a la libertad de comercio, a mí me preocupa el darme cuenta de que, en definitiva, están poniendo trabas a la prosperidad y al progreso de la humanidad. Roberto González le pregunta cuál es el futuro de la televisión generalista en España frente a Netflix, HBO y similares, y si tiene mayor vitalidad y mejor futuro la radio que la televisión. Bueno, la televisión en su modelo tradicional está empezando a pasar por la misma crisis y los mismos problemas por los que pasamos los periódicos. Es evidente que la tecnología está abriendo una competencia a través de las plataformas de entretenimiento que les están haciendo perder a las televisiones su régimen de exclusividad, lo que
históricamente fue el monopolio y lo que en la práctica se había terminado convirtiendo en un duopolio. Yo creo que esta va a ser también una oportunidad para reinventarse. En cuanto a las radios, pues es verdad que es un fenómeno muy singular de España, el peso que tienen las radios en el debate, en la creación de opinión. Ojalá el ruido que sale de las emisoras de radio, los mensajes fueran más integradores y menos estimuladores de los conflictos. Lo digo como criterio general, pero en fin, la radio ha ido siempre unida a nuestras vidas y creo que seguirá ocurriendo así durante mucho tiempo. También le preguntan en qué se parece el actual diario El Mundo al que usted fundó hace 30 años y en qué se diferencia. Bueno, en otro ámbito muy distinto, yo siempre contesto lo mismo. Yo solo miro hacia adelante, yo solo hablo del presente. Podría dar otra conferencia, podríamos ocupar otro desayuno hablando de las excelencias del Español, pero es del único periódico, además de Invertia, del que estoy dispuesto a hablar en profundidad. La nostalgia, el mirar hacia atrás, siempre es un error. Luis Ángel León hace la última pregunta, que también es de política. ¿No le parece que el rey Felipe VI está demasiado apartado cuando más se necesita al jefe del Estado? ¿No se estará fraguando en silencio una reforma de la Constitución que amenace el futuro de la corona? A mí me preocupa ese arrinconamiento. Me preocupa muchísimo y me parece una gran injusticia que en determinadas comunidades autónomas el rey esté pagando un precio por lo que, en mi opinión, fue su mejor hora como jefe de Estado constitucional, su discurso del 3 de septiembre, del 3 de octubre de 2017. Y me alegro mucho, desde ese punto de vista, de que esta semana haya presidido un congreso extraordinario en el Palacio de la Zarzuela. Es decir, que el Gobierno haya vuelto a poner al jefe del Estado en el lugar institucional que le corresponde. Creo que la monarquía española, y lo digo desde el más racionalista republicanismo cívico, la monarquía española ha hecho una gran contribución y sigue haciéndolo a la prosperidad y a la estabilidad democrática, y creo que el rey es una pieza fundamental y al Gobierno le corresponde emplearla en toda su potencialidad. No creo, sinceramente, que esté en marcha una reforma de la Constitución que implique la mutación a alguno de los partidos, incluso a lo mejor al socio minoritario de Gobierno tal vez le gustaría, pero las reglas del juego son las reglas del juego y para reformar la Constitución hace falta una mayoría reforzada que es imposible conseguir sin el Partido Popular. Yo creo que no hay ningún gran empeño, y hace poco el presidente Zapatero lo decía en El Español referido a la cuestión de Cataluña, no hay ningún gran empeño en el que ninguno de los dos grandes partidos constitucionales que han vertebrado estos 40 años de vida española pueda avanzar en solitario cuando estamos hablando de las reglas del juego. Y no solo me refiero a la reforma de la Constitución, yo incluiría también la reforma de la siguiente ley más importante después de la Constitución, que es el Código Penal, y desde luego la reforma de los estatutos de autonomía. Ojalá se recupere el instrumento del consenso entre los dos grandes partidos. Precisamente esta mañana, entre bromas y veras, al pasar al salón, comentábamos con el presidente Zapatero que estaba invitado a venir a intervenir a estos desayunos y dijo, usted lo recordará, que venía si usted le presentaba. Y usted le dijo que sí. Así bueno, que la cita está abierta. Pero no solo digo que sí, sino que para mí será un honor, porque usted que le dio tanto. Yo he conocido a todos los presidentes del Gobierno y muy de cerca. Está el héroe cuya figura se agranda cada día que pasa, que
que es Adolfo Suárez. Luego estuvo Felipe González, un hombre de enormes cualidades que hizo muchas cosas por su país, pero que transgredió la línea roja de poner en marcha una trama vinculada al crimen de Estado, y hubo muchas cosas de la corrupción. Luego vino Aznar, que en mi opinión ha sido el gobernante que ha actuado con mayor inteligencia política en la transición, sobre todo hasta que tuvo mayoría absoluta. Y siempre lo he dicho, el presidente Zapatero, en mi opinión, ha sido quien ejerció el poder con mayor sentido de sus límites. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la pedagogía democrática. Luego vino Mariano Rajoy, del que tengo poco que decir. Bueno, pues vamos a finalizar. En nombre de Vodafone, que durante tantos años ha hecho posible este foro de la nueva comunicación, está hoy con nosotros el presidente de Vodafone en España, don Antonio Coimbra. Va a ser don Jaime de Andrés, director de comunicación de Vodafone, quien despida el acto. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Me he quedado con una serie de ideas de todo lo que has dicho, Pedro. O sea, aquí me gustaría transmitir que no se puede entender la reciente historia política de este país sin incluir en la derivada la figura de Pedro J. En 40 años, desde la primera línea como editor, desde la silla de pista, como has dicho, que me ha gustado mucho, y enarbolando la bandera de la libertad y sin miedo, has sabido transformarte con éxito desde el Diario 16, El Mundo, Orbit, hasta llegar al Español, en tiempo récord. Un medio que además es líder, como has dicho anteriormente, en audiencia, en influencia, es el león de los medios digitales. Quería decir también que te deseo lo mejor para tus apuestas con Magazine, ¿no?, e Invertia, y no puedo estar más de acuerdo que contigo al frente lo mejor está por venir. Y solo quería añadir un único elemento, que creo que es una omisión, y dentro de lo que has estado contando, ese relato que has mencionado en relación a los hitos empresariales que han ido sucediendo durante los últimos años en España, yo creo que ha habido una omisión ahí que me gustaría incorporar a tu relato. Las redes de nueva generación y el 5G colocan a España, y eso es un hecho, en el pelotón de cabeza de lo que va a ser la transformación desde el punto de vista de muchos sectores: la industria, el turismo, la educación, la formación, los medios de comunicación. Y eso me gustaría incorporarlo dentro de lo que has estado diciendo, Pedro. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Gracias.